Primero de Samuel capítulo 19. El pasado domingo vimos en el capítulo 18, el título de ese mensaje fue la admiración de un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos la historia de David y Jonatán, esa linda historia de cómo surgió allí una amistad muy profunda. Vimos también cómo David ganó la admiración de todo Israel, de su amigo Jonatán, de los siervos de Saúl, ganó la admiración. En el fondo fue un hombre que ganó admiración porque era un hombre conforme al corazón de Jehová y Jehová estaba con él, cosa que se repetía varias veces en el capítulo 18. También vimos las maquinaciones de Saúl por querer matar a David. Vimos los celos, la envidia en el corazón de un hombre lejos de Dios y cómo por medio de ello llegó a desear la muerte de David. Un hombre que estaba maquinando matar a otro. Tremendo aquello. Y hoy en este capítulo vamos a revisar cómo fue que Dios protegió a David, a su ungido, que Dios lo libró de un hombre celoso y envidioso. El título del mensaje de hoy es la protección de Dios a los hombres conforme a su voluntad. El domingo pasado era la admiración a aquellos que son conformes a la voluntad de Dios o al corazón de Dios, y hoy día la protección de Dios a los hombres conforme a su corazón. Vimos, amados hermanos, cómo Saúl pasó de lanzar una lanza y preparar la muerte de David ante los filisteos a casi contratar a su propio hijo y a sus siervos para matar a David. Ya no eran maquinaciones simplemente, ya no eran deseos de enviarlo a la guerra así para que allá muriera con los filisteos. No, literalmente él dijo a su hijo y a sus siervos: quiero a David muerto, lo quiero muerto. Y vamos a ver tres maneras en cómo Dios protegió a David, cómo el Señor protegió a su siervo David. Primero, por medio de su amigo Jonatán, Dios usó a Jonatán. Segundo, por medio de su esposa Mical, Dios usó a Mical. Y por medio de su propio espíritu, el espíritu de Dios que protegió a David de una manera sobrenatural. Entonces, vamos al punto número 1. La protección de Dios a David por medio de Jonatán, un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Los versos 1 al 7, no los voy a leer nuevamente. Pero en el verso 1 se nota la insistencia, hermanos, la insistencia. Aquí no había un momento, ni siquiera un punto de arrepentimiento de Saúl, y él persistía en matar a Saúl. Las cosas ya pasaban, los celos daban lugar a querer hacer algo físico, a quitar y eliminar a un hombre. El pecado en sí da la idea de que el pecado en el corazón de Saúl iba creciendo. Y eso pasa cuando damos lugar al pecado. El pecado no retrocede, el pecado avanza en el corazón si no nos arrepentimos y si no buscamos la manera de quitarlo de nosotros. Eso estaba pasando con Saúl. El pecado seguía avanzando, cual cáncer incontrolable en su mente y en su corazón. Ahora, ya Saúl, como decía, ya no ocultaba más. Habló a su hijo Jonatán y a sus siervos pidiendo que maten a David. Mátenlo. Pero allí estaba el amigo de David. Allí estaba Jonatán, el hijo de Saúl. Y mientras Saúl odiaba a David, Jonatán, que dice la palabra, lo amaba, lo admiraba en gran manera. ¿Qué hizo Jonatán para salvar a David? Verso 2. Dice allí que dio aviso a David de inmediato: David, mi padre quiere matarte. Así dijo: mi padre quiere matarte. Qué dolor, hermanos, qué dolor de tener un amigo y tener que decirle a tu propio amigo: mi propio padre te quiere matar. Es tremendo aquello. Uno tiene que irse poniendo en el lugar de la historia para ir entendiendo lo que estaba viviendo aquel muchacho, aquel joven, Jonatán. Jonatán estaba del lado de la piedad.
estaba del lado de la justicia. Él sabía que David era inocente y que su padre estaba mal. Estaba lleno de pecado, pecando contra David, dice allí. Jonatán, el amigo de David, dijo a David: escóndete, mientras yo hablo con mi papá y te contaré cómo me fue. Versos 4 al 5, lo voy a leer, esto sí, versos 4 y 5 del capítulo 19. Dice así: y Jonatán habló bien de David a su padre Saúl. Habló bien. Y le dijo: no peque el rey contra David, su siervo, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esta consulta que hace Jonatán. Estos dos versículos, amados, exponen la verdad de Jonatán. Él estaba hablando de lo que sentía, pero no solamente lo que sentía, sino lo que veía en David y lo que David había hecho. Y lo que siento en esas palabras, amados, es como la desazón de Jonatán. Estaba con dolor, preguntando a su padre: ¿por qué estás pecando contra un hombre inocente? ¿Por qué quieres hacerle daño a una persona que no te ha hecho mal? Todo lo contrario, te ha hecho bien. Tú mismo te alegraste el día que derrotó a los filisteos, que mató a Goliat, nuestro enemigo. No entiendo, papá, ¿por qué actúas de esa manera? Persuadió a su propio padre, Jonatán, para que no pecase más. Jonatán le hizo ver que David era inocente, que David había dado alegría en victoria, no solo contra Goliat, sino contra el ejército filisteo, que todo Israel había sido salvado por medio de David. Papá, no peques más contra David, tu siervo. Papá, no peques más, no peques más. Lo decimos de esta manera, hermanos, redundando en ello, porque creo que era la expresión de lo que sentía Jonatán. Por favor, no peques más. Qué gran hijo es Jonatán, ¿verdad? Exhortando a su propio padre a no pecar más. ¿Y cuántos Jonatán necesitamos en nuestra vida? ¿Cuántos Jonatán necesitamos en nuestra vida que nos cuiden de pecar contra Dios? Que nos exhorten a vivir piadosamente, en santidad. Por favor, hijo, por favor, esposo, por favor, esposa, por favor, joven, no peques más. Basta de pecado. La carta del apóstol Santiago, capítulo 5, dice, el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Necesitamos hombres piadosos como Jonatán, hombres en nuestras vidas que nos digan: no peques más. Este fue el hombre que Dios usó para salvar a David de morir en manos de su padre. Pero a pesar que Saúl, entre comillas, fue persuadido, como dice el verso 7, prometió a su hijo que David no moriría. No va a morir David, hijo, no te preocupes. Cuando Jonatán le dijo todo eso, parece que ese hombre sintió el golpe de las palabras de Jonatán y dijo: no te preocupes, Jonatán, David no va a morir. De la boca hacia afuera. Pero su corazón decía otra cosa. Y al parecer las aguas se calmaron, pero solo era una mentira. El corazón de Saúl estaba demasiado sucio para dejar vivo a David. Por eso Dios usó a otra persona para salvar a David de la muerte. Su propia esposa, la princesa Mical. Punto 2.
Cuando tu esposa está a tu lado. Cuando tu esposa está de tu lado. Versos 8 al 17. Usted se ubica ahí, no lo voy a leer yo, usted lo va buscando mientras yo voy hablando. Entre los versos 8 al 10, notamos cómo Saúl incumple sus promesas. Él incumple aquello que dijo Jonatán: no te preocupes, yo no voy a matar a David. No te preocupes. Ahí lo incumple. ¿Cuál era? David no morirá, esa era la promesa. David no morirá. Sin embargo, notamos en estos 3 versículos, 8, 9 y 10, que sus promesas eran huecas, vacías. No había en su corazón la más mínima señal de querer arrepentirse de su pecado. Nada de aquello. De querer arrepentirse de sus deseos de matar por celos y envidia de este hombre. En el verso 8 indica cómo David seguía dando victoria a Israel. Porque David seguía yendo a la guerra, David seguía sirviendo a Israel y sirviendo de cierta manera al rey. El mejor guerrero de Israel, David, dice que allí que sus enemigos, dice los filisteos, huían de delante de David. Todo un ejército, amados, todo un ejército huyendo del ejército de Israel, cuyo comandante era David. Aquello no caía bien en el corazón de Saúl. Verso 10. Saúl procuró matar a David otra vez. Una vez más. Pero dice que David huyó aquella noche de la presencia de Saúl. Notemos, hermanos, que los enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Los filisteos. ¿Qué es lo que hacían? Huían. Huían de la presencia de David. Todo un ejército filisteo huyendo. Pero aquí en el verso 10 indica que es David el que tiene que huir de un solo hombre. Qué contraste, ¿no? Pero no era cualquier hombre. Era el rey de Israel, lleno de envidias y de celos. Un hombre que cada vez que su pecado crecía en su corazón, nunca lo frenó. Nunca lo frenó. No había nada que lo frenara en él. Daba rienda suelta a lo sucio de su corazón. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado con aquellos hombres envidiosos, celosos. Cuidado con aquellos hombres que andan lejos de Dios, egoístas, cuyo corazón se inclina hacia el mal. Cuidado. Huyan de ellos. Huyan de ellos porque son peor que un ejército completo. Huyan de ellos. Huyan de esos que dañan. Huyan de todo aquello que te quieren destruir, especialmente del pecado de las pasiones, de los malos deseos. Huyan de todo aquello que no agrada a Dios. Huyan. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: huye también, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Amados, este pasaje me enseña a que tenemos que huir de estos tipos de personas porque no tienen temor a Dios. David tuvo que irse de la presencia de Saúl y fue para su casa, y allí lo esperaba ¿quién? Su esposa, Mical. ¿Quién era Mical? Mical era hija de Saúl, era hermana de Jonatán y por supuesto esposa de David. Y esta dice el pasaje anterior, el capítulo 18, que esta amaba a David. Ella lo amaba. Entonces, notemos cómo 2 hijos de Saúl, Jonatán y Mical, 2 hijos de Saúl, lucharon para salvar a David. Ellos cuidaron de David, quien estaba bajo la providencia
de Dios, bajo el cuidado de Dios. Versos 11 y 12 dice así: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. O sea, ya estaba presto para ello. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David, me imagino que con una sábana la lanzó por la ventana y ¡ups!, se fue. Descolgó Mical a David por la ventana y él se fue, huyó y escapó. Hasta allí todo bien. Mical amaba a David, era su esposo y quería ¿qué cosa? Protegerlo. ¿Estamos bien? Notamos el deseo de la esposa de salvar la vida de su esposo. Pero no todo era perfecto. No todo está bien allí. Mical usó también artimañas para cumplir su objetivo. Verso 13 al 17. Dice en esos versos que tenía una estatua. ¿Una estatua? Un ídolo. Un ídolo que usó para cubrir la huida de David. 2. Dice que Mical dijo, él está enfermo. Cuando le preguntaron, él está enfermo. ¿Qué es eso? Mentira. Verso 17. Dijo Saúl, déjame ir, si no te mataré yo a ti. O sea, Mical le dijo a Saúl que David le dijo, tienes que dejarme ir porque si no yo te voy ¿a qué? A matar a ti. Grotesca mentira también. Vemos un ídolo, mentira tras mentira. Artimañas. Amados, no se justifica el pecado de la mentira para salvar algo. No. Eso Dios no lo aprueba. Por ningún motivo. A diferencia de Jonatán, su hermano, Mical no tenía una profunda relación con Dios. No la tenía. ¿Por qué lo decimos? Por la historia que se va a ver más adelante, en 2 de Samuel, en el capítulo 6, Mical se acongoja. ¿Y saben por qué? Ella desprecia a David cuando David llega victorioso con el arca del pacto. Dice allí que David llega adorando a Dios. Mical ve a David adorando a Dios y sintió amargura por eso. ¿Alguien puede explicar esto? De que una persona esté adorando al Señor y su pareja, su cónyuge, sienta amargura porque su pareja adora al Señor y entre victorioso. Algo pasaba allí. Algunos pueden plantear que por algo no le dio hijo. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Amados esposos y esposas, ¿quieres salvar la vida de tu esposo o de tu cónyuge? ¿Quieres librarlo de la muerte? Nunca uses artimañas. Nunca uses mentiras. El fin no justifica los medios. Si quieres salvar tu relación matrimonial, busquen a Dios y témanle con reverencia en todo. La verdad siempre gana. En esta historia, la providencia de Dios hace esto. No es un estándar, hermanos. Dios usó a esta mujer que amaba a David para salvar nuevamente la vida de su ungido. Tercer punto. Dios mismo salva a David por medio de su espíritu. Versos 18 al 24. Como siempre, no lo voy a leer. Usted se ubica ahí en la Biblia. 18 al 24. ¿Qué hizo David? Huyó a Ramá, dice aquí. ¿Quién estaba allí en Ramá? El profeta Samuel. Y allí estaba este hombre de Dios. Y David le buscó. El propósito no sabemos por qué David buscó a Samuel. Pero me imagino en mi mente
a David preguntándole a Samuel, y esto puede sonar un poco cómico: oye Samuel, profeta de Dios, tú me ungiste y desde que me ungiste la muerte me persigue. ¿Qué onda, Samuel? ¿Qué pasa aquí? Me ungiste, el Señor me ungió y es cuando más mal estoy. Sí, me has dado victoria, pero me quieren matar, el mismo rey me quiere matar. Porque muchas veces no entendemos, ¿no? Que cuando buscamos más de Dios es cuando más que problemas vienen. Escuche eso, hermano y hermana, se lo estoy recordando para que no se asombre de la prueba de fuego que muchas veces nos vienen a nuestras vidas. ¿Por qué? Dios sabe, Dios es soberano. El texto no indica obviamente ese propósito, eso lo dije yo en mi mente, por eso lo aclaré, lo pensé así. ¿Por qué David buscó a Samuel? No sé. Solo sabemos que él huyó a Ramá, donde estaba el profeta, y no fue David, sino Dios mismo el que tenía un plan para librar a David. Oye, verso 20. ¿Qué es lo que hace Saúl? Dice que envía mensajeros a buscar a David, a ver qué estaba haciendo David. ¿A quién encuentran? A Samuel, dice, y su compañía de profetas que profetizaban. ¿Y qué sucedió? Aquellos mensajeros que Saúl envió, ¿qué hicieron? También profetizaron. Dice que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y profetizaron. Al más puro estilo de Dios, amados hermanos, cuando confunde a los ejércitos enemigos de Israel, aquí el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Dios no regenera a aquellos hombres, sino que hace que estos hombres milagrosamente profeticen. Dios hace lo que quiere y con quien quiere. Verso 21. Saúl envía a otros mensajeros. ¿Qué pasó con estos otros? También profetizaron. Envía un tercer grupo, perdón. ¿Y qué pasó con el tercer grupo? También profetizaron. Porfiado Saúl, porfiado este hombre. Él no sabe con quién está metiéndose. No sabe que su lucha no es contra David, sino contra aquel que lucha y pelea por David, el Dios de David. Dios pudo matar, mejor dicho, a todos estos mensajeros, incluso a mismo Saúl, para que dejaran a su ungido tranquilo. No lo hizo así. Lejos de eso, le dio una lección de su autoridad. De su autoridad. Versos 22 y 23. Dice que fue Saúl mismo a buscar a David. Bueno, nadie hace mejor el trabajo que uno mismo, dicen algunos, ¿no? El Espíritu vino también sobre Saúl. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? También profetizó. También profetizó. ¿Con quién te metes, Saúl? ¿Qué se te ha ocurrido a ti de estar luchando contra Dios? Como recuerdan a Pablo, cuando Dios le dijo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Estás luchando contra el verdadero Dios. Aunque eres rey Saúl, no tienes poder ni autoridad más que el Dios de Israel, no tienes. Mira, Saúl, para que sepas que solo eres un hombre común, a quien di autoridad para liderar, sin embargo, tu vida se ha inclinado a la desobediencia y a la maldad. Ahora te muestro, Saúl, que eres un hombre como cualquier otro. Y que solo Dios, y que solo yo, dice el Señor, tengo autoridad de hacer lo que quiera. Verso 24. ¿Qué pasó allí en el verso 24? Dice, y Dios también le despojó ¿de qué? De sus vestidos. Sigue diciendo, profetizó igualmente delante de Samuel. Saúl profetizó igual. Otra vez, estuvo, ¿qué cosa? Desnudo todo el día y toda la noche, desnudo. Y la gente dijo, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Cuál es el mensaje aquí? Efectivamente, hermanos, Saúl es como cualquier otro.
Saúl es como cualquier otro hombre. El hombre que vestía las ropas reales ahora estaba desnudo. Al final de todo esto, hermanos, vemos al Espíritu de Dios obrando en favor de un hombre que ha sido elegido por Dios con un propósito. Y ese propósito es de Él, no es de hombres. Vamos a hacer un resumen. Vimos cómo Dios usa a Jonatán para librar a David de las garras de su propio padre. Jonatán muestra una conducta piadosa, exhortaba a su padre que dejara de pecar contra David. Vimos cómo Saúl promete que no mataría a David, pero este no cumple su promesa. Jonatán es un ejemplo a seguir, es un ejemplo porque necesitamos a creyentes verdaderos que nos adviertan del pecado, que nos ayuden con la verdad, con argumentos sólidos basados en la piedad, a huir del pecado y a no hacer mal a nadie, mucho menos a inocentes, menos a los que han sido de tanta bendición como lo fue David para el propio rey y para todo Israel. Segundo, vimos en segundo lugar a Mical, cómo Dios la usa para librar de la muerte inminente a David dada por la persecución de Saúl su padre. Pero Mical muestra que su corazón no está alineado al corazón de David, porque este último era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Mical usó de artimañas, tenía ídolos y algo más, mentía descaradamente. Ella quería salvar a su esposo, pero no es con la mentira que se deben solucionar los problemas. Tal vez temía también por su vida, como su padre, Saúl estaba medio loco, era de esperar su actitud. El temor muchas veces nos hace actuar mal, muy mal, lejos incluso de principios y valores. No es una justificación lo que digo, es una alerta que debemos actuar siempre con la verdad, nunca con la mentira. El corazón de Mical, como vimos en el pasaje de 2 de Samuel, no estaba cerca de Dios. Ella sintió amargura cuando veía a su esposo adorar a Dios. Eso dice mucho de una persona que se siente mal cuando Dios es adorado. Simplemente no estaba ella con Dios. Tercer lugar, vimos al mismo Dios protegiendo a David de una manera sobrenatural. Todos los que perseguían, incluido al mismo rey, terminaron profetizando. No entendemos mucho qué hacían o qué decían. Solo sé que Dios lo tenía todo bajo su control, bajo su autoridad. Dios nos mostró que Saúl era solo un hombre desnudo y sin poder, como todos nosotros, que carecemos de todo mérito. Solo Dios tiene el poder y la autoridad, hermanos. 4. Este capítulo nos muestra la protección de Dios, usando a varios medios para ello. Un hombre piadoso, a una mujer mentirosa, su misma autoridad sobre los hombres. David estaba bajo la cobertura de Dios. Es allí donde estaba él seguro. Y tal como David, así estarán todos aquellos que de corazón sincero buscan su rostro, bajo la cobertura de Dios. El Salmo 91 dice, o nos enseña que el que habita bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice además, debajo de sus alas estarás seguro. Amados, confiemos en el pastor, en el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ese es el pastor, como dice Salmo 23, que te acompaña en el valle de sombra de muerte. Confiemos plenamente en el cuidado de Dios. Caminemos confiados de que Dios está con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob.
y que Él tiene toda autoridad y todo el poder para librarnos de todo mal. No te asombres si vienen a tu vida la prueba, la persecución, o el hambre, o la enfermedad. Aún de ellas el Señor te puede librar. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Quiénes son aquí como Jonatán? ¿Quiénes son aquí como Mical? ¿Quiénes son aquí como Saúl? ¿Quiénes son aquí como David? Sobre todos ellos, Dios tuvo el control. Huye del mal, apártate del pecado, acércate al Señor y Él te bendecirá y te usará con un propósito divino, como lo hizo con David. Y no te olvides, Cristo murió por tu pecado. Murió por tu pecado para que seas un creyente piadoso como Jonatán. Cristo murió por tu pecado para perdonar a aquellos que son como Mical. Cristo murió por tu pecado para librarte de la envidia y de los celos de hombres malos como Saúl. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. No subestimemos, amados, el poder de Dios. Cristo murió por tus pecados para, como David, hacerte un hombre y una mujer conforme a su corazón. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Y que este capítulo 19, Señor, nos ha dejado una enseñanza maravillosa. Tú, Señor, nos proteges y nos guardas. Tú eres quien nos libras de todo mal. Tú usas a personas como Jonatán para que guarden de sus amigos. Tú nos das amigos para que velen por nosotros. Es también nuestra responsabilidad velar por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Cuidar también no solamente la vida personal propia de uno, no solamente las necesidades económicas de uno, no solamente el cuidado físico. Debemos velar principalmente por el cuidado espiritual de nuestros hermanos. Oh Señor, ayúdame a ser en ese sentido como este Jonatán. Padre, también te pido que nos libres de ser hombres y mujeres que mienten para lograr objetivos. Señor, perdónanos si lo hemos hecho. Y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros la convicción necesaria para serte fiel pese a cualquier circunstancia de la vida. Ayúdanos, Señor, a ser librados de aquellos hombres malos, de personas malas que no buscan el bien. Ayúdame a apartarnos de ellos, Señor. No nos permitas que nos inclinemos a ver, ni siquiera a envidiar lo bien que le va quizás a alguno de ellos. Ayúdanos a alejarnos, Señor, de todo aquello que a ti no te agrada. Y, Señor, como aquel hombre llamado David, ayúdame a ser un hombre conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia. Bendice a la IBI. En el nombre de Jesús. Amén.